Pues en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 56, Isaías 56, y vamos a leer versículos del 1 al 8. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Así dice el Señor: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar, y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu palabra inerrante, infalible. Gracias que tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestro corazón por medio de este pasaje. Señor, que podamos ser animados, que podamos ser exhortados, que podamos ser retados, Señor. Que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, Señor, y podamos admirar la grandeza de tu gloria a través de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos enseña en su palabra que nuestro corazón es engañoso, ¿no es cierto? Nuestro corazón es tan engañoso que nos hace ver las cosas de una manera distorsionada. Nuestro corazón es tan engañoso que aún puede engañarnos a nosotros mismos. Nos hace creer que estamos bien, nos hace creer que somos justos, nos hace creer que estamos obedeciendo al Señor, cuando en realidad puede ser que no lo estemos haciendo. Incluso nuestro corazón es tan engañoso que puede hacernos creer que somos salvos, que somos del pueblo de Dios y que vivimos bajo la aprobación y la bendición de Dios, cuando puede ser que no sea cierto, que no sea así. De hecho, hay personas que asisten a las iglesias cristianas y que están engañados pensando que son cristianos, que Dios está con ellos y que van a ir al cielo, mientras siguen viviendo una vida de desobediencia al Señor como forma de vida. En Isaías capítulo 53 el Señor nos ha mostrado que la única forma en que nosotros podemos ser justificados, la única manera, el único medio en que nosotros podemos ser perdonados es a través de la obra expiatoria del siervo de Yahvé. Luego en capítulos 54 y 55 el Señor ha extendido su invitación a la salvación tanto a judíos como a gentiles. Todo aquel que quiera puede venir a Él. Y también nos ha enseñado que recibimos la salvación gratuitamente, buscando al Señor con todo nuestro corazón, mientras nosotros decidimos renunciar a nuestros propios caminos y renunciar a nuestros propios pensamientos para andar en sus caminos y para vivir conforme a sus pensamientos.
De allí que entonces la pregunta que ahora debemos hacernos y responder es, ¿cuál es la evidencia de que alguien ha creído genuinamente en el siervo del Señor, de que ha recibido esa salvación que Él nos ofrece? Eso es precisamente lo que nos responde nuestro pasaje. En este capítulo 56 comenzamos lo que es la tercera y última sección en el libro de Isaías. Ya hemos hablado acerca de la sección del libro del rey en capítulos 1 al 38. Hemos hablado acerca del libro del siervo en capítulos 39 al 55. Y ahora entramos en la tercera y última sección que se conoce como el libro del conquistador, el cual estaría dirigido originalmente a los judíos que por la gracia del Señor serían salvados del exilio babilónico y que regresarían a la tierra prometida. Y en este pasaje que hoy vamos a analizar, nosotros podemos ver dos partes. En primer lugar, podemos ver el llamado a vivir nuestra salvación. Él nos ha expuesto la salvación, Él nos ha llamado a esa salvación. Y una vez que lo hemos recibido, debemos preguntarnos, ok, si yo ya he recibido esa salvación, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo vivo en esa salvación? Así que nosotros vemos en versículos 1 y 2 el llamado a vivir nuestra salvación. Y en versículos 3 al 8 vemos la dicha de vivir nuestra salvación. El llamado a vivir nuestra salvación y la dicha de vivir nuestra salvación. Así que vamos a comenzar con el llamado a vivir nuestra salvación. Y el versículo 1 allí en tu Biblia dice, así dice, ¿quién? Jehová. O así dice el Señor. Entonces, de entrada, el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos conscientes de que lo que vamos a escuchar a continuación no son las palabras de Isaías, no son los buenos deseos de Isaías. Es el Señor mismo quien nos está hablando. Es el Señor mismo quien nos está llamando. Y Él nos está llamando a vivir nuestra salvación. La pregunta es, ¿cómo vivimos esa salvación? Si hemos recibido la salvación, ¿cómo vivimos esa salvación? Y Él nos dice en la segunda parte del versículo 1, ¿cómo vivimos la salvación? Nos dice, así dice el Señor, preserven el derecho y hagan justicia. Preserven el derecho y hagan justicia. El Señor resume el vivir la vida cristiana, el vivir bajo la autoridad y bajo la salvación del siervo en dos instrucciones. Dice allí, preserven el derecho y hagan justicia. Ahora bien, en la Biblia, preservar el derecho tenía que ver con la aplicación imparcial de la justicia. La aplicación imparcial de la justicia tenía que ver con el derecho, con el respeto a los derechos de todas las personas por igual, aún de los más indefensos. Hoy en día, preservar el derecho equivaldría a aplicar leyes que protejan el derecho a la vida de los que aún no nacen, que son indefensos. Equivaldría a la protección de los derechos de las personas más vulnerables, aquellos que no tienen los medios para defenderse, la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Pero a nivel personal, preservar el derecho tiene que ver con no pagar mordidas, sobornos, con respetar a las autoridades que gobiernan, con no abusar de tus trabajadores, con ser derecho en tu trabajo, pagar impuestos y actuar en tu vida conforme a lo que marca la ley. Eso es preservar el derecho. Y ya desde allí el Señor nos está llamando, como nosotros como cristianos, a vivir una vida distinta a como vive la gente de este mundo. La gente de este mundo vive hablando mal de sus autoridades, diciendo incluso hasta malas palabras acerca de sus autoridades, evadiendo impuestos. Eso no es la manera en que nosotros debemos vivir y mostrar que somos diferentes a la gente de este mundo.
Pero por otro lado, hacer justicia tiene que ver ya en una manera más personal con practicar en nuestra vida personal lo que es correcto delante de Dios. Lo que es correcto delante de Dios. ¿Cómo podemos vivir de una manera que sea agradable al Señor si no es obedeciendo su palabra? Él es el que determina lo que es correcto. Él es lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, hacer justicia tiene que ver con buscar en su palabra cómo nosotros debemos vivir en todas las áreas de nuestra vida y entonces decir, ok, esto es lo que yo tengo que aplicar en mi vida. No solamente hacerlo de manera ocasional, sino convertirlo en una práctica constante en nuestra vida. Así que el Señor está llamando a los que hemos recibido la salvación del Señor por medio del siervo de Yahvé a rechazar la injusticia y a vivir en nuestra vida personal conforme a las instrucciones del Señor. ¿Es esa la manera en la que estamos viviendo? Pues esa es la manera en la que debemos vivir. Pero no para ganar nuestra salvación, hermanos. No para mantener y conservar nuestra salvación, hermanos. Y por eso añade en el versículo 1 al final la razón o el fundamento para vivir así. Dice, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Esto fue escrito obviamente desde una panorámica antes de la cruz, cerca de 700 años antes de la cruz. Entonces, Él no está diciendo, el Señor no está diciendo, ustedes preserven el derecho, hagan justicia para ganar su salvación. ¿No dice eso? No dice para mantener su salvación. No dice para convencerle a Dios de que lo salve. Dice, porque mi salvación está a punto de ser revelada. Mi justicia y mi salvación están por llegar. En otras palabras, la salvación y la justicia del Señor no llegarían por la obediencia de su pueblo, más bien porque su salvación y su justicia llegarían en respuesta a esa salvación, en respuesta a esa justicia. Entonces ellos debían vivir practicando el derecho y haciendo justicia. La Biblia nos enseña que la salvación no se gana por nuestro propio esfuerzo, ¿no es cierto? No ganamos nuestra salvación por nuestras buenas obras. No ganamos nuestra salvación siendo obedientes a la palabra de Dios. Tendríamos que obedecer de manera perfecta, sin fallar jamás, para que ese fuera un medio de salvación. No es ese el medio de salvación. De hecho, la Biblia nos enseña en Efesios 2, versículos 8 y 9, nos deja claro que por gracia, ustedes han sido salvados, dice allí, por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación y la fe y la gracia, no procede de ustedes. No procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero observa lo que nos dice en el versículo 10. Añade que el ser salvados por medio de la fe en Cristo, al ser salvados por medio de la fe en Cristo, somos, fíjate bien, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. ¿No es cierto que la Biblia nos enseña que al creer en Cristo somos hechos, ¿qué? Nuevas criaturas. Somos hechos nuevas criaturas. Que las cosas viejas ya pasaron. Es lo que está diciendo aquí. Al creer en Cristo es como si fuéramos una nueva creación. Somos recreados en Cristo Jesús. Fíjate bien, ¿para qué? Para hacer buenas obras. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que nosotros determinemos, las que nosotros queramos, las que nosotros definamos como buenas obras. No, nos dice ahí el texto, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
En otras palabras, la salvación que el Señor nos da en Cristo siempre va a ir acompañada de una regeneración, de una transformación interna del corazón. De tal manera que esa transformación producirá en nosotros, los que hemos sido salvados, un sincero y continuo deseo por hacer la voluntad de Dios en obediencia a su palabra. De allí que entonces podemos empezar a preguntarnos, ¿hay un sincero deseo en mi corazón y un continuo deseo en mi corazón por vivir en sus caminos, por andar en sus caminos, por vivir conforme a sus pensamientos? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Entendemos, y lo vamos a ver más adelante, que aún no somos perfectos. Pero hay ese deseo en nuestro corazón, ese sincero deseo por vivir agradando al Señor. El primer libro de Reyes nos dice en el capítulo 8, versículo 58, que el Señor, fíjate bien, inclina nuestro corazón hacia Él. Eso es lo que el Señor hace. Por lo tanto, de hecho allí en ese pasaje está expresado en la forma de una oración. Y eso debemos vivir pidiéndole al Señor: Señor, inclina mi corazón hacia ti. Porque eso es algo que el Señor hace y solamente el Señor puede hacer. Inclina mi corazón hacia ti. Dice aquí, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Eso es lo que hace Dios. Él inclina nuestro corazón. O como lo dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Fíjate bien por qué. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o para su beneplácito. Es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, puesto que Dios no es que quizá, no es que en algunos, Dios siempre está obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo el querer. Y Él está obrando en nosotros el hacer de su voluntad para su beneplácito. Él no falla, Él siempre está cumpliendo su parte. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Usa los recursos que Dios ha puesto a tu disposición para conformarte o ser conformado cada vez más a la imagen de Cristo, andando en obediencia a Él. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cómo somos animados a vivir de esta manera? ¿Cuál es el resultado de vivir obedeciendo este llamado del Señor a preservar el derecho y hacer justicia? Observa el versículo 2, nos dice: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer el mal alguno. Cuán bienaventurado. El resultado entonces será que tú vas a ser bienaventurado. La pregunta entonces que debemos hacernos: ¿y qué significa ser bienaventurados? Y esa palabra hebrea, bienaventurado, la palabra hebrea que se usa, de la cual se traduce bienaventurado, hace referencia, fíjate bien, a una dicha abundante. Una dicha abundante. A una profunda satisfacción interior que es resultado de la aprobación y bendición del Señor. Entonces no estamos hablando simplemente de felicidad. La felicidad por definición depende de tus circunstancias. En cambio, ser bienaventurado depende de la aprobación y de la bendición del Señor, sin importar las circunstancias.
¿Cuántos de nosotros queremos disfrutar de una vida así? Una vida llena de satisfacción plena, una vida llena de dicha que resulta de la aprobación y bendición del Señor. Pues dice el Señor, fíjate bien, ¿para quién va a vivir de esa manera? ¡Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto! Y no solamente eso, fíjate cómo dice, el hombre que a ello que se aferra. Se aferra. Aferrarse nos habla de agarrar algo con fuerzas para que no nos lo quiten. Para que no nos sea quitado, para que no nos sea arrebatado, para que no lo soltemos. Debemos aferrarnos entonces a practicar la obediencia al Señor. Porque reconocemos, hermanos, nuestra pecaminosidad, ¿no es cierto? Reconocemos que nuestra obediencia es tan fluctuante. ¿Sí? Por eso tenemos que aferrarnos. Tenemos que aferrarnos porque nuestra carne buscará distraernos. El mundo buscará jalarnos. Satanás buscará desviarnos. De tal manera que soltemos la obediencia al Señor y busquemos las cosas de este mundo. Por eso necesitamos aferrarnos. Todos los días, nuestra carne, el mundo y Satanás tratarán de arrastrarnos, de convencernos de soltar nuestra obediencia al Señor. Pero el Señor también menciona allí que será bienaventurado quien guarde el día de reposo sin profanarlo. Y aquí es en donde entramos en una dificultad. El día del reposo judío era el sábado, ¿verdad? De hecho, por eso se le llama sábado, el sabbat de los judíos. Y el día de reposo judío era el sábado y fue instituido por el Señor. De hecho, es uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Ahora bien, el Señor le ordenó a los israelitas que ellos debían trabajar 6 días y descansar un día. Pero no solamente eso. El Señor le dijo al pueblo de Israel qué día debía cesar de sus obras. No era solamente un día entre 6, era un día específico. Entonces ellos debían trabajar del domingo, que es el primer día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y debían reposar, cesar de sus labores en el día sábado. Y podemos preguntarnos, ¿qué propósito tenía esto? Este mandamiento, este cuarto mandamiento tenía 2 propósitos principales. Un propósito natural, vamos a decir, y un propósito espiritual. El propósito natural del día de reposo era que los israelitas y sus siervos pudieran descansar de su trabajo a fin de recuperar sus fuerzas y disfrutar del fruto de su trabajo con su familia. Eso lo dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 14. Pero había otro propósito mucho más profundo. El propósito espiritual era que los israelitas, fíjate bien, recordaran y celebraran cada semana que el Señor los había salvado de la esclavitud y de la opresión en Egipto con su mano poderosa y en reposo. En otras palabras, sin la ayuda de los israelitas, sin la intervención de los israelitas, sin que ellos lo merecieran, sin que ellos cooperaran. En reposo, Dios los había salvado. Así que entonces, guardar el día de reposo era un recordatorio de que ellos fueron salvados en reposo, y ahí mismo Deuteronomio 5:15 nos dice eso. De tal manera que llegó a convertirse en un símbolo de la devoción al Señor. Es por eso que quebrantar el mandamiento de guardar el día de reposo ameritaba, fíjate bien, la pena de muerte. Dios instituyó la pena de muerte para todo aquel que no guardara el día de reposo. Y mientras el antiguo pacto estuvo vigente, aún los extranjeros que se volvían al Señor tenían que guardar el día de reposo.
Ellos mostraban su fidelidad al Señor. Ellos mostraban su compromiso y su devoción al Señor guardando el día de reposo judío. Pero el día de reposo, hermanos, el día de reposo, y el Señor lo dijo, el día de reposo era solamente una imagen. Era un símbolo, era una ilustración del verdadero reposo de la salvación que el Señor habría de traer. Eso es lo que significaba. Hebreos 4:3 nos deja claro que los que hemos creído en Cristo entramos en ese reposo de Dios. El sábado entonces era un símbolo, una sombra que apuntaba al verdadero reposo de la salvación. De tal manera, como dice Hebreos 4:3, que los que hemos creído en Cristo entramos en ese reposo de Dios. Ahora bien, notemos que dice entramos. En el texto griego, el tiempo presente del verbo entramos indica que los cristianos ya disfrutamos de ese reposo de Dios. Pero a la misma vez, versículos 9 al 11 de Hebreos 4 añaden, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Así que entonces, aunque ya hemos entrado en el reposo de la salvación en Cristo, todavía queda que entremos de manera definitiva en ese reposo que es nuestra salvación, lo cual ocurrirá cuando nosotros seamos glorificados. Cuando nosotros seamos glorificados, entonces se cumplirá de una manera plena, perfecta, ese reposo sagrado al cual el Señor nos ha llamado y al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Es por eso entonces que debemos mostrar compromiso y perseverancia, como dice allí, en nuestra obediencia. Fíjate bien, por eso dice al final del pasaje ahí en Hebreos que estamos leyendo, por eso esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que el pueblo de Israel. ¿Cómo entonces nos dirigimos y perseveramos hacia esa bendición del reposo? A través de nuestra obediencia. No obedecemos para ganar la salvación, no obedecemos para mantener la salvación, obedecemos porque es el resultado natural y necesario que la salvación produce en aquellos que la han recibido. Pero debemos aclarar que el Señor, fíjate bien, no ordena a los cristianos guardar el día de reposo. No ordena guardar a los cristianos el día de reposo judío. Nosotros, los cristianos, nos congregamos en domingo para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para celebrar las ordenanzas, para servirnos y animarnos y alentarnos unos a otros a las buenas obras, porque el domingo celebramos el día que el Señor Jesús resucitó. Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos en domingo. Pero la Biblia no enseña que el domingo sea el día de reposo cristiano. La Biblia no enseña que el domingo es el sabbat cristiano, es el día de reposo cristiano, ni que nosotros debemos guardar el domingo como los judíos guardaban el día de reposo. Ni los apóstoles, ni la iglesia temprana consideraron el domingo como el cumplimiento del sabbat, ni como el reemplazo del sabbat, ni como el sustituto del día de reposo judío. Al parecer esa idea surgió mucho tiempo después, en tiempos del emperador Constantino. Y aunque Martín Lutero consideró que el reposo era necesario por causas naturales, como ya vimos su propósito natural, sin embargo, él no lo asoció con el culto dominical. Martín Lutero, en otras palabras, no dijo, el domingo es el sabbat cristiano.
Bajo el nuevo pacto, los cristianos no guardamos el día de reposo yendo a la iglesia en domingo. Nosotros, fíjate bien, guardamos el día de reposo viviendo por fe en la obra consumada de Cristo. Cesando o reposando de nuestras malas obras y viviendo en obediencia al Señor por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la manera. Ese es el cumplimiento. Nosotros ya no vivimos en las sombras. Nosotros ahora vivimos en la realidad. Cristo logró nuestra salvación. Sin nuestra cooperación, sin nuestra intervención, nosotros hemos entrado en ese reposo y nos mantenemos en ese reposo, no confiando en nuestras propias obras, cesando de las obras de nuestra carne y viviendo en dependencia a su Espíritu de tal manera que le obedezcamos no para ganar, no para mantener la salvación, sino como resultado de esa salvación y como una gratitud y adoración al Señor por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Y todos los que vivan así, sin importar que sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, ricos o pobres, solteros o casados, esclavos o libres, serán recibidos, bendecidos, bienaventurados. ¿Cuán bienaventurado, dice el Señor? Es el hombre que hace esto y que se aferra a ello. Pero una vez que introduce este tema de la bienaventuranza, entonces, fíjate bien, se nos mete todavía más en esa bienaventuranza, de tal manera que seamos animados a vivir nuestra salvación. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es la dicha de vivir nuestra salvación. Y algo que es interesante aquí en el pasaje es que observamos tres grupos de personas en este pasaje. Observa allí, después del versículo 2, cómo nos habla del extranjero en el versículo 3. Nos habla del eunuco en el versículo 4. Y nos habla de Israel en el versículo 8. Tres grupos diferentes de personas para decir cuán bienaventurado es aquel que hace estas cosas sin importar que es judío, sin importar que es eunuco, sin importar que es israelita. Entonces comenzamos nosotros allí, hablando en versículo 3, el Señor dice que el extranjero, fíjate bien, que se ha llegado al Señor, nosotros somos extranjeros, que no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Ahora es interesante por qué el Señor escoge extranjeros y eunucos. Porque los extranjeros y los eunucos, en la mentalidad judía, eran considerados excluidos del reino de Dios. Ellos estaban fuera del reino de Dios, ellos estaban fuera de la bendición de Dios. Los eunucos, porque la mutilación de sus órganos reproductores rompía el ideal de la creación perfecta de Dios. Y los extranjeros, porque no eran descendientes naturales de Abraham. Entonces el Señor escoge estos marginados y dice, ni ellos, ni siquiera ellos. Que ellos no piensen, dice que el extranjero no piense, no, yo soy extranjero, el Señor me va a terminar desechando de su pueblo. Dice, no. Que el eunuco no diga, no, pues es que soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero luego en versículo 8 el Señor menciona a los dispersos de Israel. Así que la bendición, la bienaventuranza sería derramado sobre todos aquellos que se allegan a Él sin importar que sean los más excluidos, los menos dignos o los más cercanos. ¿Cuál sería la dicha de los eunucos y de los extranjeros? Observa en primer lugar, en versículo 4. El Señor le dijo a los eunucos que se refugiaran en Él. Les dijo, porque así dice el Señor, a los eunucos, pero no a todos los eunucos. No es por el hecho de ser eunucos. Nos dice allí, a los eunucos que escogen
que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Así que entonces aquellos que bajo el antiguo pacto se refugiaran en el Señor, guardando el día de reposo, que era un símbolo, una sombra de la salvación que venía, que escogieran lo que agrada al Señor, que se mantuvieran firmes en su pacto, dice, el Señor los bendeciría. ¿Cómo los bendeciría? Observa el versículo 5. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Observa que sería el Señor mismo quien los traería no solamente a su reino, sino que los traería a su misma casa. No solamente diría, bueno, ustedes están en el reino, pero allá alejados, pegados en lo más lejos, pegados a la muralla. Dice, los voy a traer a mi casa y serán parte de mis muros. Y les daré un nombre que nunca jamás será borrado. Versículo 7. Yo los traeré a mi monte. Ese es de los extranjeros. Dice ahí el versículo 5. Notemos entonces que el Señor los traerá a su casa, los traerá a su templo, donde les asignaría un lugar, les daría un nombre eterno. Así que la bendición que el Señor les daría, dice allí, sería infinitamente mejor que si hubieran tenido hijos e hijas. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y que a ellos se aferra. Número 2, los extranjeros. La dicha de los extranjeros, versículo 6. Y a los extranjeros que se unan al Señor, nuevamente, no es por el hecho de ser extranjeros, es por el hecho de que se unen al Señor. ¿Para qué? Servirle, para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Notemos entonces que al igual que en el caso de los eunucos, los extranjeros que serían bendecidos, bienaventurados, dichosos, serían aquellos que se volvieran al Señor. Que se allegaran a Él para amarlo, para servirlo, para ser sus siervos, para guardar sus días de reposo, para mantenerse firmes en su pacto. ¿Y cuál sería la dicha de ellos? Versículo 7. Yo los traeré a mi santo monte, los alegraré en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que de la misma manera que los eunucos, el Señor mismo es el que los iba a traer. El Señor mismo es el que iba a acercar a los extranjeros a su santo monte. Él los alegraría en su casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios que representan su adoración al Señor serían aceptados, porque el propósito del Señor siempre fue que su templo, que su casa fuera una casa de oración, una casa de comunión, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos, para todas las naciones. Y hoy nosotros, hermanos, somos prueba de que el Señor ha cumplido esa promesa. Nosotros somos extranjeros. Nosotros estábamos, como dice en el libro de Efesios, nosotros estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Nosotros miraríamos solamente de lejos la salvación que el Señor ha traído a su pueblo, pero el Señor se propuso desde un principio que su casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Efesios 2, versículos 2 y 13 nos recuerda que ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero fíjate bien, ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué?
han sido acercados por la sangre de Cristo. Él mismo nos ha traído a su casa. Él mismo nos ha traído a su templo. Él mismo nos va a alegrar en su presencia. Y añade allí en Efesios, en versículos 19 al 22, ustedes ya no son extraños, ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Fíjate, y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Así como el eunuco, así como el extranjero, nosotros hemos sido traídos a su presencia. Y nosotros ahora, dice el apóstol Pedro, somos piedras vivas en el templo de Dios. Escuchar estas cosas, hermanos, ¿no inunda tu corazón de gozo, de gratitud al Señor, puesto que ahora estás viviendo y disfrutando justamente de esa vida bendecida de la cual el profeta Isaías estaba hablando 700 años antes de que Cristo viniera? Así que nosotros podemos, fíjate bien, venir a la casa de oración, no en un lugar físico, sino donde quiera que tú estás. Y puedes tener esa comunión. Y puedes deleitarte en la presencia del Señor con total libertad. Gracias a Dios. Cuán bienaventurados somos, ¿no es cierto? Cuán bienaventurados somos. Finalmente el Señor nos muestra en versículo 8 que Él no se olvidaría del pueblo de Israel. Esta promesa no es solamente para eunucos, no es solamente para extranjeros, es decir, no solamente para los desechados, dice también para el pueblo de Israel. Nos dice allí, declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Fíjate bien lo que declara el Señor. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. El Nuevo Testamento nos muestra que cuando por fin vino el siervo de Yahvé, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? La gran mayoría lo rechazaron. El apóstol Juan nos dice eso, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por eso el apóstol Pablo tenía gran tristeza, dice él mismo, y un profundo dolor en su corazón a causa de su pueblo, los israelitas. A tal grado, fíjate bien, que él incluso estaba dispuesto a perder su salvación. ¿Quién está dispuesto a eso? Que está dispuesto a perder su salvación y a pasar su eternidad en el infierno si con eso fuera posible que Israel reaccionara. Pero Pablo afirma que los israelitas, a ellos les siguen perteneciendo las promesas del pacto. Dios no ha desechado a su pueblo. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:4 que a los israelitas, escucha, a los israelitas les pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. No dice a los israelitas les perteneció, porque ahora le pertenecen a la iglesia. No dijo eso. El apóstol Pablo dijo a ellos les pertenecen los pactos, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Así que entonces la iglesia no ha venido a sustituir, reemplazar o ocupar el lugar que antes tenía Israel. El Señor prometió en Zacarías 12:10 que en los últimos tiempos derramará sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Él derramará sobre el pueblo judío espíritu de gracia y de súplica. Eso no lo hemos visto. Y el Señor no puede fallar a su promesa.
Y dice enseguida, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Eso aún no lo vemos. Y añade en capítulo 13, versículo 1 de Zacarías, que en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Es por eso que entonces el apóstol Pablo pudo afirmar en Romanos 11, versículos 1 y 2, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Y todo el contexto de ese pasaje nos enseña que está hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia. Pablo y todos los judíos cristianos de su tiempo eran una evidencia de que el Señor no había desechado a su pueblo. Es lo que Pablo está diciendo. Pedro, Pablo, Mateo y todos los judíos cristianos eran una evidencia de que el Señor aún no había desechado a su pueblo. Como Pablo dijo en Romanos 11:5, ha quedado en el tiempo presente, dice Pablo, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y alguien pudiera decir, claro, pues en los tiempos de Pablo. Pero Pablo mismo, en versículos 11 y 12, mira hacia el futuro al decir, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando del pueblo de Israel, de ningún modo. Si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será futuro su plenitud? Así que entonces Dios no ha desechado a la nación de Israel. En el futuro escatológico, Él habrá de salvar y restaurar a la nación de Israel. Y por eso es que Pablo afirma con toda confianza en Romanos 11, versículos 25 y 26, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces llegará el tiempo de la salvación y restauración para los judíos. Porque el Señor habrá de derramar espíritu de súplica, espíritu de gracia, y entonces la nación de Israel, por la gracia de Dios, se volverán a Cristo. Y así, de esta manera, todo Israel será salvo. Por lo tanto, hermanos, la bendición no es solo para los judíos. La bendición es para todo aquel, como dijo, que tiene sed. Jesús dijo, venga a mí y beba. Por lo tanto, si tú no has venido a Cristo, pero piensas que el Señor no te va a recibir, no tengas miedo. No tengas miedo. Escucha lo que el Señor le dijo al eunuco. Escucha lo que el Señor le dijo al extranjero. Y ven hoy al Señor en arrepentimiento y en fe. Y entrégale tu vida para amarle, para servirle, para adorarle con tu manera de vivir. Y si tú ya has venido a Cristo y por la fe en Cristo has entrado en el reposo de la salvación del Señor, pero quizá te has estancado, pero quizá estás volteando hacia atrás, pero quizá te está distrayendo el mundo, o tu carne, o te estás dejando seducir por el diablo. El Señor te está llamando a volver nuevamente a Él, a volver a aferrarte nuevamente a la obediencia a Él, a perseverar en la obediencia a Él, en amarle y servirle, escogiendo lo que le agrada al Señor. Es tiempo de reaccionar. Porque si de verdad has sido salvado, fíjate bien, si de verdad has sido salvado, habrá en tu corazón ese deseo por obedecerle, por seguirle, por esforzarte en el poder de su Espíritu para vivir cada vez más como agrada al Señor, por servirle con tu trabajo, con tu manera de vivir,
con tus bienes, con tus dones, con tus talentos. Eso no significa que serás perfecto, no. O que tu obediencia será perfecta. Porque como cristiano aún tenemos remanente de pecado en nosotros y los tropiezos y las caídas forman parte de nuestra vida todavía, desgraciadamente. Todavía el pecado nos tratará de seducir, en ocasiones fallarás, pero si tú te aferras al Señor, si tú te arrepientes y vienes a Él confesando tu pecado, el Señor será amplio en perdonar. Y si a pesar de tus fallas, tú sigues adelante, aferrado a la obediencia a Él, esforzándote por crecer en conocerle a Él, puedes estar seguro de una cosa, que el Señor te traerá a su casa. Señor Jesús mismo nos dijo, yo me voy, pero vendré otra vez por ustedes y los llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que vale la pena, hermanos, vivir con nuestros ojos, como dice el autor de Hebreos, puestos en Jesús, corriendo la carrera. Y si me tropiezo, me levanto. Y si me vuelvo a tropezar, me vuelvo a levantar. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame a aprender de mis errores para no seguir cayendo en esto mismo. Y ayúdame, Señor, inclina mi corazón hacia ti y sigue produciendo en mí el querer como el hacer de tu voluntad para tu gloria. Señor, te pedimos justamente eso. Que tú sigas atrayéndonos a ti, Señor. Que tú sigas produciendo en nosotros el querer como el hacer. Señor, que tú sigas arrancando aquellas cosas, Señor, que nos estorban. Aquellas cosas, Señor, que fácilmente nos atraen. El pecado que tan fácilmente nos seduce. Señor, y que crezcamos en ti. Que nos aferremos más a ti. Que nos aferremos más a la obediencia, Señor. Ayúdanos, por favor. Somos de carne y hueso. Tú, Señor Jesús, entiendes nuestras flaquezas. Entiendes nuestras debilidades, Señor. Sabemos que tú estás intercediendo cada día por nosotros delante del Padre. Pero no queremos vivir revolcándonos en el lodo de la inmundicia, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada vez más a tu luz, de manera que seamos limpiados y purificados como lo fue Isaías al contemplar la gloriosa manifestación de tu gloria, Señor. Que así te busquemos cada día, a fin de que seamos renovados, que seamos purificados, que seamos cada vez más y más y más agradables a ti en nuestra manera de vivir, de ser, de pensar. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.